Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio político Punto de Vista a través de nuestra señal digital de Ecuamundo TV. Hoy tenemos dos grandes invitados. Quiero dar la bienvenida al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el señor Camilo Restrepo Guzmán. Qué gusto tenerle, Camilo, con nosotros. Y a nuestra querida Jessica Jaramillo Yaguachi. Ella también es magíster en estudios sociales y políticos. Qué gusto contar con estos invitados de lujo, Camilo. Muchísimas gracias. Lo hago en nombre de quienes integramos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en razón de que usted, Linda, ha escogido a este lugar que tiene toda una historia, 73 años de vida, vinculados a la cultura, al arte y también, obviamente, al pensamiento. Es una fuente de donde nacen y crecen las ideas, el pensamiento y, obvio, el arte y la cultura. Así que este espacio que usted lo ha escogido ha sido, yo creo, un escenario adecuado para conversar, dialogar sobre lo que debe ser nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, nosotros totalmente agradecidos porque, como dice el presidente de la Casa de la Cultura, es importante ser una voz más, ser una voz altiva, Jessica, para poder también mostrar a los ciudadanos que están interactuando con nosotros en las redes sociales, para poder dar a conocer, informar, comunicar qué es lo que tenemos que hacer en la consulta popular. Bueno, sobre la consulta popular principalmente se habla a veces mucho en abstracto, ¿no? Los abogados tenemos un lenguaje un poco complicado que no siempre es fácil de entender, y yo creo que es necesario hablarle a la gente en común, es decir, con un lenguaje mucho más entendible y que se pueda realmente definir qué es lo que significa esta consulta popular para el país y sobre todo para la vida de cada uno de los ciudadanos, ¿no?, que hacemos este lindo país. Camilo, como hemos visto, este tema de la consulta popular para febrero, para el 4 de febrero, tenemos que irnos a las urnas. ¿Cómo ha visto la participación activa? Usted que está, obviamente, en una casa que es de todos, donde entran artistas, gestores culturales y más. Efectivamente, yo creo que es un momento histórico para el país. Ha movilizado la conciencia nacional, unos a favor del sí, otros a favor del no. Y yo personalmente creo que debemos votar en todas las 7 preguntas sí, porque es un cambio importantísimo de lo que significó 10 años de un gobierno a lo que esperamos que en el futuro se dé, que creo que se inició un nuevo gobierno con una convocatoria amplia a todos los sectores del país, y esto es un respirar nuevamente, aires de unir, aires de sentirse convocados, de ser partícipes en las decisiones que debe tomarse para avanzar en la construcción del país. Entonces yo creo que la participación de la ciudadanía ha sido, es y será importante, y debo señalar que no menos de 7 movimientos o partidos políticos han hecho sus concentraciones aquí en el Teatro Nacional, y he prestado las salas porque considero que el debate político es parte de la cultura, de que nosotros debemos entender que lo que va bien en la política, que es lo que debemos entender como el servicio a la comunidad, va en beneficio del país, y que la democracia es parte de la cultura. Por lo tanto, estos espacios han sido abiertos para que todas las tendencias políticas, todos los partidos o movimientos políticos puedan expresarse desde esta tribuna que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Eso es importante. Camilo, voy a tomar sus palabras. Jessica, tú que has sido constantemente, estás en la participación política, con una escuela también política, que es lo que creo que le faltó al régimen anterior hace 10 años, de reclutar gente, de formar políticos. ¿Crees que tenemos ahora ya aires de liberación? ¿Ya tenemos libre expresión ahora? Yo creo que este es un país democrático, lo ha sido siempre, es una tradición, creo que es parte de la cultura de los ecuatorianos el ser un país democrático, y eso es un valor que no todas las culturas de los países lo tienen, o que no toda sociedad lo tiene. Creo que falta mucho, no es que ha faltado, no solo ha faltado, sino falta mucho en los partidos políticos, principalmente esta posibilidad de abrirse y de generar espacios realmente de debate interno. Lo que hemos tenido son partidos que yo les llamo desechables, es decir, nacen un día con un nombre, con un caudillo, con un jefe, con un jerarca, y el día en que esta persona se retira, se muere el partido político.
Yo creo que ahí lo que hay que trabajar es más bien en esta necesidad de tener un régimen de partidos mucho más fuerte, un régimen de partidos que logre tener cuadros políticos que sostengan una organización y que retornen a esa necesaria conexión con la población, porque el problema de los partidos es precisamente que no han logrado conectar con las bases, y las bases o la gente, la ciudadanía, lo que hace es tomar otro tipo de formas de expresión, y una de las cosas por las que nace precisamente la participación ciudadana es porque a través de esta representación que los partidos políticos tienen en la Asamblea Nacional, en los congresos, ya no representaba esta voz popular. Por eso nace precisamente la participación ciudadana, que es parte de una de las preguntas de la consulta popular. Camila, usted también ha tenido participación social, participación política. ¿Cómo ha visto cambiar los tiempos? ¿No cree que la consulta popular fue demasiado apresurada? Estamos hablando de que aquí hay una polarización de fuerzas, Correa y Moreno. ¿Qué opina usted de ese tema? No, yo creo que fue oportuna. La consulta, mientras más rápido, era mejor, porque posibilitaba que el pueblo se exprese. Sabemos en ciencia política que el pueblo es el que tiene, digamos, todo el poder, y de él nace todo lo que significa la superestructura, las leyes, etcétera, de la voluntad popular. Entonces, en un momento de crisis, porque no es ahora que vemos que una división en el partido de gobierno fundamentalmente, sino que la sociedad ya estaba fracturada, y también se fracturó posteriormente el movimiento, el partido del anterior presidente. Es decir, había un divorcio entre los ecuatorianos, y las preguntas lo que pretenden o pretendían era precisamente lo que yo señalaba: convocar al pueblo ecuatoriano para que se pronuncie, pero es sobre las preguntas que lo ha hecho el presidente, pero sobre todo era la convocatoria a que el pueblo en su conjunto, en paz, con tolerancia, con total libertad, pueda expresarse por el sí o por el no, pero en un ambiente de paz y de tranquilidad. Claro que la confrontación de ideas llevan a pasiones, llevan a momentos de tensiones, pero lo fundamental es de que se generaba una convocatoria amplia y democrática para poder ahí expresar los criterios a favor o en contra de cualquier tesis. Hay que tomar en cuenta y decirles a la gente que nos está siguiendo a través de redes sociales justamente cuáles son las preguntas realmente de mayor relevancia y que está preocupando a la ciudadanía, Jessica. La primera es justamente la inhabilitación de la participación política justamente por actos de corrupción. Hemos visto que tenemos un vicepresidente encarcelado con condena. ¿Esto tal vez logró calar en el sentimiento de la gente, decir no más? Bueno, ahí hay que destacar dos elementos, ¿no? La corrupción siempre ha existido, es decir, no es una cuestión que sea solamente actual o que hayan sido estos 10 años en particular. Nosotros en la historia del país hemos tenido vicepresidentes vinculados con gastos reservados, hemos tenido ministros vinculados con procesos de contratación, hemos tenido presidentes que han sido sancionados y han sido obviamente, tienen sentencias ejecutoriadas por peculado, que ahora están nuevamente en el país. No es una cosa solamente actual. Creo que la pregunta está planteada en el orden de prohibir a las personas que han cometido esta infracción de carácter penal que puedan volver a la vida política, pero no solamente se habla de políticos, se habla de funcionarios públicos, es decir, cualquier persona que en el uso de esta función pública pueda haber desviado fondos, pueda haber cometido cohecho, pueda haberle robado al Estado. Yo creo que le falta algo a esa pregunta. Pero también se amplía la propiedad privada. Sí, claro que sí, pero falta algo en la pregunta, porque la pregunta, el anexo 1 el anexo de la pregunta tiene por lo general la reforma al Código Orgánico Integral Penal, pero faltan dos reformas que son fundamentales, que es la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la reforma, evidentemente, a la Ley de Modernización. ¿Cuáles son los contratos por los cuales se ha procesado al vicepresidente de la República? Que además es histórico tener un vicepresidente en funciones con un proceso penal. Es precisamente los contratos de la Ley de Modernización, porque son concesiones realizadas o son contratos que no se realizaron al margen de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y otra de las cosas que creo que es importante normar es precisamente los contratos de comunicación, que han sido contratos millonarios que se han entregado, por ejemplo, a través de mecanismos de contratación directa.
Ese tipo de cosas que ya es un poco hilar más fino, sí tiene que ver con mecanismos de corrupción, porque cuando hay muchísimo dinero, a lo mejor no es muy fácil controlar. Cuando hay escasez, cuando ya el presupuesto general del Estado no es tan grande, y ya las contrataciones y la austeridad que tiene que tomar el gobierno sobre el gasto público ya le obliga entonces a controlar también sobre todo las contrataciones. Y otra cosa que es fundamental, reformar en función de darle mayor atribuciones, y creo que eso también se olvidó dentro de la consulta popular, que es aquellas funciones que se le retiraron a la Contraloría General del Estado y que el día de hoy está nuevamente existiendo en su fondo y en su forma la Contraloría General del Estado. Creo que por ahí hay reformas legales que tienen que hacerse después de la consulta popular. ¿Será esto saludable, Camilo, para mejorar la democracia? Para ver que realmente, ¿qué nos garantiza? Yo tengo varios invitados políticos aquí que han dicho que incluso son actos de fe para el gobierno. ¿Qué nos garantiza que esas mismas personas que ahora se dan baños de pureza no vengan otra vez a hacer actos de corrupción? ¿Esto garantizará o será solo un candado previsorio? No, yo creo que es una de las medidas más importantes que se está adoptando a través de la consulta popular, y que el pueblo lo va a decir, obviamente, que está de acuerdo con la pregunta, porque creo que uno de los hechos fundamentales que ha permitido que la corrupción sea un fenómeno ya generalizado en el país es la impunidad, y esto agrava, digamos, la situación con la no prohibición de que continúen siendo administradores de la cosa pública, que eso es a lo que se refiere. Entonces yo creo que el impedir que ellos vuelvan a administrar por no haberlo hecho oportunamente, con ética, con transparencia, y haber delinquido, entonces debería y debe tener su contraparte, que es el castigo social, el castigo moral, el castigo ético y el castigo jurídico, que es la respuesta de la pregunta, para evitar la impunidad y para que los bienes mal habidos puedan retornar a la sociedad, al Estado. Pero sí, al propio gobierno, el presidente Moreno le está apoyando a Bucaram, y creo que todos hemos visto, Jessica, que se fue llevando sacos de dinero en el helicóptero. O sea, ¿cómo podemos plantear esa ley? Creo que me contestan los dos. Justamente también la ley no es retroactiva. Entonces, ¿qué pasa con la gente que sí hizo esto y que ahora apoya también al gobierno? Bueno, tal y como está establecida la consulta y el anexo, prácticamente se reforma el Código de la Democracia, y Bucaram no podría ser candidata nuevamente, de acuerdo a cómo está establecido el anexo 1 en la consulta popular. Ahora bien, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales decirle a la gente, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la corrupción en nuestra vida? Porque a veces uno dice, bueno, entonces el señor se fue llevando tanto, ya ni modo, o sea, ojalá no vuelva, o ojalá devuelva algún día, ¿no? Pero el impacto de la corrupción evita que nosotros tengamos mejores escuelas, que tengamos mejores medicinas, tengamos mejores hospitales. Es decir, la corrupción nos roba la esperanza. Y yo creo que no solamente es el caso del Ecuador. Mira tú el caso de América Latina en general, y cómo muchísimos presidentes, el día de ayer salía la sentencia a Lula da Silva, y a mí me venía una frase en la cabeza que decía, qué lamentable decirlo, ¿no? Pero no ha sido la espada de Bolívar, parece que ha sido la chequera de Odebrecht por América Latina. Realmente eso te genera conciencia, ¿no? Y creo que hay que enseñarles, sobre todo a quienes están en esta etapa de formación en nuestra sociedad, que la corrupción nos roba, a la final, a nosotros mismos, nos roba la posibilidad de progresar. Y cuando tengamos conciencia de aquello, creo que vamos a ser menos tolerables con la corrupción. También. Sin referirme a alguien en particular, sino a la figura de que si quienes ya fueron sancionados por la justicia respecto a delitos cometidos anteriormente, yo creo que no le alcanzaría esta ley, porque rige para adelante en términos de las posibilidades de las candidaturas, es decir, quienes han sido sancionados a partir de lo que se genera la ley. Es decir, no puede, creo yo, ir desde el punto de vista jurídico, no puede ir antes, o sea, ser retroactiva en ese sentido. Lo que sí debería el pueblo es, posteriormente a que se den los resultados electorales, asociar y ver que la respuesta es más social y política, para que sea
concordante con la resolución de la pregunta de la muerte política, en definitiva, que es el nombre popular que se da a esta pregunta. ¿Qué quiero decir? Que si ya se aprueba la pregunta y está diciendo que quienes han robado no pueden ser candidatos, entonces así jurídicamente les permita, yo creo que deberían estar muertos política y éticamente. Es decir, que no se les permite por la voluntad y la decisión popular, más allá de lo que si la ley les alcanza o no les alcanza a ellos. Seguimos dialogando por el tema de la consulta y el referéndum 2018 para ir todos los ecuatorianos a las urnas. Regresamos después de este corte comercial. Siga con nosotros aquí en Ecomundo TV. Seguimos con nuestro programa Punto de Vista y también queremos agradecer a quienes nos están retransmitiendo en simultáneo a nuestros canales aliados TV Radio Miami Internacional y TV La Mira Nueva York. Continuamos con una de las preguntas realmente que la gente está bastante confundida, Camilo, Jessica, justamente de cómo votar en la pregunta número 2, que es el tema de la reelección de las autoridades de elección popular por una sola vez para el mismo cargo, que viene el tema de la reelección indefinida. Un tema bastante cuestionado, Camilo, porque ha sido el expresidente Correa y sus propios asambleístas de un partido hoy resquebrajado completamente quienes pusieron ese nombre. Pero ¿usted no cree que esta forma también es coartar derechos a los ciudadanos de poder elegir al mismo gobierno? No, de ninguna manera. Yo creo que si somos demócratas, si creemos en que respetamos al pueblo, debemos saber que existen cientos y miles de ciudadanos que también tienen el derecho a participar, a ser candidatos, y cuando se dan fundamentalmente las reelecciones con las que yo estoy en total desacuerdo, más de que sea una sola oportunidad. ¿Por qué? Porque normalmente, además de que en teoría estoy en contra, creo que en la práctica es una clara demostración de la utilización de los recursos de las instituciones a las que ellos piensan ser reelegidos, si es en el Consejo Provincial, si es en la Presidencia de la República, Alcaldía, Junta Parroquial, etcétera, son la utilización de esos fondos del Estado en bien de una candidatura política. Entonces yo creo, en términos teóricos, que no debería haber la reelección indefinida, que es lo que se planteó por parte del gobierno anterior, con lo que estoy en total desacuerdo, y también por la utilización que se hace de los recursos que son suyos, míos, del pueblo ecuatoriano, para las campañas políticas a lo que corresponda. Por esto estoy completamente en desacuerdo. Cuando hablamos de alternabilidad, Jessica, tú como política que eres, también has participado en elecciones con una excelente votación. ¿Tú ves que hay todavía esa apertura de que nuevos políticos vayan a las contiendas electorales, o esto también es una forma realmente solamente con pregunta dedicada a un solo político, que es Rafael Correa?
Bueno, yo creo que es a varios, ¿no? Y varios no solamente por Rafael, varios porque en ese estilo, muchas de las veces yo decía en tono un poco sarcástico, muchos de los que estaban en la oposición realmente no le querían a Correa, no por su forma de ser, sino porque no eran ellos quienes ejercían el poder. Y lamentablemente yo tengo que decir que tiene que ver nuevamente con este sistema de partidos políticos que en 10 años ha sufrido un retroceso. Ahora nosotros tenemos un movimiento ciudadano por cada ciudadano que quiere ser alcalde, concejal, prefecto, presidente, y por ahí no va la cosa. Tampoco digo que tengamos que reducir el esquema de partidos políticos a 2 o a 3 o a 4, pero sí creo que debe generarse institucionalidad a fin de que tengas organizaciones políticas que realmente vayan generando cuadros para poder alternar en el poder, incluso interno. Fíjate qué difícil que es a veces, yo conozco el esquema de varios partidos políticos, pero conocí hace algún tiempo, qué difícil que es sacarle de la presidencia de un partido a alguien, o qué difícil que es querer que cambie la Secretaría Ejecutiva de un partido de unas manos a otras. Y cuando eso ya no es posible, se acaba el partido político, se acaba el movimiento político. Entonces, esta tiene que ver más allá incluso que de no permitirle que Correa vuelva al poder. Tiene que ver con esa necesidad de creer realmente nosotros como ecuatorianos. Primero que necesitamos alternarnos, necesitamos tener gente distinta, no nueva o no joven nada más, porque a veces el joven no tiene mucha experiencia y es necesario que la experiencia política y la experiencia en la administración pública se la tenga a fin de que cuando se llega al cargo se sepa que no se puede hacer tal cosa o que se conozca al menos la ley orgánica de Contraloría, al menos yo digo el reglamento de bienes, para que no se utilicen vehículos públicos, para que no se utilicen lo del Estado en los asuntos personales, ¿no? Ahora, hablando de esta nueva forma de alternabilidad, Camila, ¿usted cree que van a cambiar los tiempos democráticos? ¿Habrá mucha más gente que influya en la política de ser aprobada esta pregunta? Bueno, yo creo que ese es el reto democrático del país, ese es el reto de quienes quieren hacer política, ese es el reto de construir partidos políticos, como bien lo señala Jessica. El partido político es el mediador entre la sociedad y el Estado y depende de la estructura y de la fortaleza del partido para consolidar una democracia. No creo que pueda existir democracia si no hay partidos políticos. Por eso es una necesidad el fortalecimiento de los partidos políticos, una necesidad de una sociedad, porque si no hay la sociedad, si no hay los partidos políticos y solamente la sociedad, llegaríamos a lo que Bakunin planteaba, digamos que es el anarquismo, y el anarquismo tendería incluso a la disolución del Estado. Entonces los partidos cumplen un papel en ese sentido, y yo creo que los esfuerzos tienen que ir hacia eso, hacia la consolidación de los partidos políticos, y la cultura juega un papel fundamental, y creo que precisamente la falta de esos partidos políticos en este último periodo es lo que ha permitido que la cultura tenga nuevamente un papel protagónico, que lo fue perdiendo con el tiempo, pero que ahora empieza nuevamente a tener un papel fundamental en la sociedad, porque en cierta medida va cumpliendo el papel de esos partidos políticos y va cumpliendo también un silencio que se produjo de la academia, porque la academia en estos 10 años no se pronunció en temas fundamentales, lo que la Casa de la Cultura a través de su pensamiento. Porque no podían hablar, porque se sentían que no tenían libertad de expresión. Tomemos en cuenta la Casa de la Cultura, por ejemplo, que no ha tenido como que mucha participación política en los 10 años anteriores. Claro, hablemos en términos del temor que generó el gobierno anterior, que tuvieron tanto personas como instituciones. En la Casa de la Cultura yo creo que con Raúl, en la época de hace 3 años, que me pidió que me incorpore como asesor para la defensa precisamente de la autonomía de la Casa de la Cultura, hemos defendido en todos los foros, en la Asamblea y en todo sitio donde hemos estado, la autonomía de la Casa con valentía, con capacidad, con decisión, y eso hace que la Casa de la Cultura nuevamente esté presente en la vida nacional desde el punto de vista de la autonomía de la institución, pero entendiéndose que la autonomía de la institución de la Casa de la Cultura significa la autonomía
autonomía del creador, del pensador, del artista, es decir, del ciudadano, que es quien hace la Casa de la Cultura ecuatoriana, porque no es un grupo de personas, son miles y miles de artistas, de creadores, de pensadores, y ellos están en todos los rincones del país. Por lo tanto, ese pensamiento y esa lucha por la libertad de creación, la libertad de pensamiento y la libertad de actuar, es decir, de conversar, de dialogar, fue lo que nos motivó, digamos, que yo sea el actual presidente nacional de la Casa de la Cultura. Y que ahora hay una apertura total para todos. Y hay una apertura total para todos, sin importar la ideología de quienes vengan a la casa. La casa es de todos los ecuatorianos, aunque su presidenta tenga una ideología, pero mi obligación es respetar al ciudadano en términos generales, en su libertad de crear, de pensar y de hacer. Claro, ahora también viene, Jessica, esta cuestión que hay que analizarla, hay que leer los anexos, que es lo que siempre tenemos que decir a la gente. Antes de que vote, lea las cosas que va a hacer. Independientemente, como decía Camilo, de la tendencia política que tengamos, esta consulta va a marcar un punto principal, digámoslo así, de un nuevo cambio político, Jessica. Justamente con esta reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué va a pasar justamente con esto cuando tomamos en cuenta que estamos hablando de las principales autoridades y dignidades del país? Bueno, ahí yo creo que la pregunta tiene algunas falencias. Luego, me parece que la pregunta debía ir encaminada más a bajar esa instancia para que deje de ser una función del Estado. Para mí no debería ser una función del Estado. Y mira que yo creo mucho en la democracia participativa, pero la democracia representativa, es decir, esta necesidad de que tenerle al político representando los problemas de la ciudadanía, parte mucho desde esta concepción del Código de la Democracia, en donde supuestamente un político debe representar a una zona o un sector del país, quizá como lo es en los Estados Unidos. En el caso de Quito, nosotros lo hicimos, de Pichincha, lo hicimos la última vez por distritos, pero la lógica de la asignación de escaños no tiene nexo entre esta asignación y esta necesidad de tener representación local, digamos, o representación desde el territorio. Pero esta democracia participativa lo que nos está llevando es a que los ciudadanos comunes y corrientes que no tienen espacio de poder, que no tienen a lo mejor una voz en algún cabildo municipal o que no son concejales, puedan tener una voz en algún otro elemento. Yo creo que la función de transparencia y control social fue creada precisamente para tomarse los organismos de control. No tiene otra función, porque no ha promovido la participación ciudadana. Por eso decía yo que no puede ser una función del Estado, porque tiene que su rol principal tiene que ser tender a la movilización de la gente para que participe, para que proponga, para que promueva a través de las veedurías, a través de los observatorios, pero no lo ha hecho así. Pero ahora también hay un riesgo, querida Jessica y Camilo, justamente es entregar todos los poderes de control social del país a manos ahora del presidente Moreno y de las personas que están a su alrededor. Porque también hay que tomar en cuenta que todos los diálogos que ha venido haciendo el gobierno, también todos los partidos políticos, y no me vas a dejar mentir, mi querida Jessica, deben tener una cuota política de participación. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta pregunta, Camilo? Bueno, yo creo que lo que dice Jessica es verdad. Se creó el quinto poder, fue para tener el control de todo el poder, de todos los organismos, fundamentalmente de control, y eso es lo que ha sucedido. Pero no solamente eso, que es ya el control del poder del Estado, sino el control de la sociedad, porque la participación es de la sociedad, no es, capturaron la actividad, el poder de la sociedad a través, lo encerraron en este Consejo de Participación, llamado de participación, que no tiene absolutamente nada de participación. Entonces, lo que hicieron fue secuestrar la participación ciudadana. O sea, ese fue el objetivo que tuvo el Consejo de Participación. Por lo tanto, yo creo que hay que aprobar esa pregunta. Claro que no está definido todavía con claridad los mecanismos posteriores de constitución del
de cómo serán las del Consejo transitorio que se va a hacer y también de las ternas que el presidente de la República debe remitir a la Asamblea Nacional para que sea esta quien escoja. Esto de que haya participación de partidos políticos, etcétera, yo no veo que sea negativo. Es negativo siempre y cuando sea a cambio de alguna cosa que no sea transparente, que no sea ético. Pero si es dentro de un acuerdo nacional, precisamente el acuerdo tiende a eso, a buscar mecanismos de administrar conjuntamente el Estado. Es decir, el Ejecutivo desde el Ejecutivo, el Legislativo desde el Legislativo y la sociedad a través de sus organizaciones. Entonces, yo creo que las organizaciones podrán, a través de las centrales sindicales, de los movimientos indígenas, de ecologistas, de la academia, etcétera, también proponer nombres para que el presidente de la República pueda incorporarlos en las ternas para ser parte hasta que funcione este Consejo y posteriormente ya no funcione este Consejo, sino que sea la sociedad en su conjunto las que le permiten, las que le lleven al presidente los nombres para que él de ahí sea el que escoja y remita a la Asamblea Nacional para que se determine, y no la voluntad solamente del presidente, sino el movimiento social en general, el que le entregue los nombres de los hombres y mujeres que deberían, digamos, ser las autoridades de control del país. Pero yo sé que aquí hay que hacer un análisis, o sea, el presidente mismo ha dicho que va a pedir a la ciudadanía que sea quien mande los nombres de las personas, pero estamos realmente totalmente apresurados. No creo que esto se pueda hacer de la noche a la mañana y que le manden una lista de nombres y que te pongan como contralor, procurador. Y además uno tiene que tener claras ciertas cosas. En política, la política no es un camino de buenas intenciones. En política hay intereses y la gente tiene intereses. Entonces creo que es importante hacer, bajo esa reflexión, ser sumamente claros. Y creo que además yo voy a votar sí en esta pregunta, no porque me convenza la pregunta, sino porque es la única forma de quitar a los amigos que están alrededor en los espacios de control. Porque creo que es necesario nombrar un nuevo Contralor General del Estado, porque creo que es necesario nombrar un nuevo Fiscal General del Estado que no haya sido íntimo amigo de a quien va a precisamente investigar, porque creo que es necesario saber quiénes están en las superintendencias. Si tú le preguntas a la gente quién es el superintendente de control de poder mercado, quién es el superintendente de bancos, nadie sabe. Y yo creo que desde esos espacios, por ejemplo, en todo lo que son temas de corrupción, ¿por qué no se dijo nada desde la superintendencia de compañías, en donde están registradas las compañías que se crearon recién y que empezaron a tener capitales sumamente rápido o incrementaron su capital sumamente rápido? ¿Por qué no se ha dicho nada respecto de la actuación de la superintendencia de bancos, que en algunos temas es necesario que dé respuestas, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que controla el tema de cooperativas de ahorro y crédito, habiendo cooperativas que quebraron y que hay gente que todavía no ha recibido sus dineros? Entonces yo creo que es importante a lo mejor darle este voto de confianza al presidente, porque es la única alternativa, no porque sea la mejor. Pero no queremos, Camilo y Jessica, en también dar todo el poder, si estamos quejando que hace 10 años, cuando hubo el correísmo, se dieron a dedo las cosas. Aquí vendría a ser lo mismo. No creo que realmente o no sé cómo el presidente lo esté planificando para poder poner las ternas y ver, porque también hay que ver que todos los partidos que ahora le están apoyando, que son la mayoría por el sí, obviamente van a tener su participación política y van a tener parte de la torta, ¿o no, Camilo? Bueno, yo creo que hay una diferencia en términos, primero, de personalidad. De una personalidad fuerte, de una personalidad autoritaria y controladora. Y la otra, que es una personalidad de un hombre abierto, de un hombre que entiende a la sociedad, un hombre que ha convivido con los sectores populares, organizados, de izquierda, mientras Rafael no representa eso desde ningún punto de vista, sino el control, el concentrar el poder de la sociedad. Entonces, con Moreno, primero son las dos personalidades que ya son distintas. En segundo lugar, yo creo que se propuso
desde el gobierno anterior. Se propuso precisamente destruir a los partidos políticos y destruir a las organizaciones, lo que en definitiva sí lo logró. Ahora, en cambio, se está reactivando la creación de los partidos políticos y la creación de las organizaciones sociales, respetándolas, etcétera. Entonces, sí está el actual gobierno diferenciándose en términos de generar cuestionadores, por lo menos de generar controladores de la sociedad. Es decir, mientras en el otro mataba, destrozaba, despedazaba a las organizaciones para impedir que haya una protesta por lo menos, y entonces el de ahora sí está abriendo las posibilidades de que se generen los movimientos políticos, los partidos políticos y fundamentalmente las organizaciones sociales de todo, de los indígenas, de los trabajadores, de los ecologistas, etcétera, que ellos van a ser quienes van a controlar y a cuestionar al nuevo gobierno. Entonces yo creo que se está generando desde la sociedad un contrapeso hacia el poder absoluto que podría, entre comillas, darse en los términos en que se está planteando. Pero uno es la personalidad de Lenin. Dos, su venir desde movimientos de izquierda, desde una comprensión de la sociedad, desde la tolerancia, desde el respeto y fundamentalmente el generar, como señalo, mecanismos de control y de participación que son las organizaciones sociales y políticas. Pero Linda, ahí hay una cosa que es importante que señala Camilo y que yo difiero mucho, ¿no? Primero, no podemos depender de la personalidad de una persona. Las democracias necesitan instituciones para que cualquiera que sea la personalidad de este dirigente o de este presidente no pueda destruir instituciones. Entonces, por eso es que es importante que se tenga claridad sobre la forma en que se eligen las autoridades de control. En lugar de que sea este consejo, y perdóname, ya creo que ahí voy a hacer nuevamente la elección del mal menor, es preferible que lo elija la asamblea, que a la final es una representación de un sector de la sociedad, a que lo elija un consejo que nadie sabe de dónde nomás se proviene, ¿no? Porque el tema de la... Exactamente, entonces es preferible que lo haga la asamblea así. Creo que este proceso va a ser un proceso de transición en donde seguramente veremos la calidad y la capacidad del presidente Moreno de articular estos intereses alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, pero creo que lo más importante es volver a tener institucionalidad. Y luego, una de las cosas que tampoco está en la consulta, pero que para mí es necesaria, es para tener mejor representación hay que cambiar la norma electoral. Hay que cambiar la forma en que se eligen los asambleístas para que no hayan estas grandes aplanadoras, sino que haya realmente pluralidad en la conformación de esta Asamblea Nacional. Bueno, yo creo que también dentro de la consulta, Camilo, Jessica, también hay preguntas realmente que uno, ¿cómo decir no? ¿Cómo decir sí? Por ejemplo, ahora viene la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y eso también es un tema que les quiero preguntar a los dos. ¿Era necesario, Camilo, 60 millones de dólares gastar para hacerlo esto que se podía hacer a través de la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que precisamente hay quiebres que tienen que darse, quiebres que demuestren voluntades, quiebres que inviten y convoquen a una nueva visión del país y en ese sentido se justifica los 60 millones porque no son solamente las preguntas, es la movilidad, es el país entero que está movilizado tras objetivos, unos en contra, pero la mayoría que está a favor. Es decir, ir apropiándose de sus decisiones. Entonces yo creo que si un país logra apropiarse de sus decisiones, no tiene costo esa apropiación por parte del pueblo y de las organizaciones. Y creo que eso es lo fundamental, digamos, del proceso en general y que abre posibilidades de unidad nacional, unidad en términos de que siempre habrá discrepancias, pero unidad en términos de que avanzamos hacia un objetivo común, donde haya un diálogo que nos permita en paz, en democracia, solucionar las divergencias que tienen que darse, divergencias obviamente de lo que muy bien señalaba Jessica, que son por intereses. Obviamente los trabajadores tienen intereses, los indígenas tienen intereses, los empresarios tienen intereses, etcétera. Habrá que ver cómo
se logra determinados entendimientos de intereses, y habrán otros que son irreconciliables, pero sí vamos en búsqueda de ir hacia la construcción de un nuevo modelo de país donde haya mayor participación, donde se reconstruya los organismos políticos, los partidos, que se reconstruya lo que ha sido destruido, las organizaciones sociales. Y eso es el aliento que nos permite a nosotros ver que no importan los 60 millones, sino ese objetivo que estamos persiguiendo. ¿Cómo cambiar ciertas cosas? Estamos hablando de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, del tema de la industrialización minera, del tema del Yasuní. Esto no se lo podía hacer directamente sin tener que llegar a una consulta popular. Nos hubiéramos evitado gastar ese dinero, que obviamente porque las arcas fiscales y el déficit que hay, podríamos habernos ahorrado. ¿Y por qué preguntar al pueblo algo tan obvio que está en la Constitución? Yo me hacía la misma pregunta que tú lo haces ahora, pero creo que hay un seguro adicional si haces en un referéndum. Es que si tú lo generas en un referéndum, la posibilidad de dar retro a esas decisiones va a ser mucho más difícil y mucho más, tiene que volverse a hacer a través de referéndum mismo, ¿sí? Entonces creo que eso es básicamente el seguro que nos da hacerlo a través de una consulta, ¿no?, a la ciudadanía. De esos tres temas yo creo que hay que diferenciarlos, ¿no? El tema de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes. Fíjate que nosotros tenemos un universo de 7 de cada 10 niños en los últimos años, de acuerdo a los datos de la UNICEF, han sido abusados sexualmente, adolescentes entre 13 y 15 años más o menos. Y yo creo que estas cifras que hemos tenido en cuanto a lo que tiene que ver en el sistema de educación, yo misma hace un año, cuando estábamos todavía en campaña, hacía la reflexión sobre las mujeres, las niñas que son madres teniendo 10 años, 11 años, 12 años, y que qué difícil es decirle a una niña que tiene 11 años señora o mamá, cuando es una niña que tiene que estar jugando, que tiene que estar estudiando. Y yo creo que esa cifra que nos llevó a ser el segundo país en la cifra más alta de embarazo adolescente en América Latina tiene que cambiar. Pero el cambio no solamente se va a dar porque se haga una consulta popular. Yo creo que debe haber concienciación también ahí. Sí, pero además tiene que haber prevención. Tienes la sanción penal, que es a donde está orientada la pregunta, pero hace falta tener mayores normas preventivas. Se acaba de aprobar la ley contra la violencia a la mujer, la ley de prevención de violencia, que es un gran avance para el país y que es producto de las organizaciones sociales y que obviamente ha recibido el apoyo de los políticos. Pero necesitamos, por ejemplo, más fiscalías especializadas, más gente alrededor de la Policía Nacional o de los operadores de justicia y de los operadores de salud que tengan mayor sensibilidad y realmente se atiendan los procesos en fiscalías en donde inicia la acción. Y ese actuar, te digo, porque yo lo he vivido en carne propia, procesos penales que son abandonados, porque las víctimas no van a estar detrás de estos procesos, no tienen la fuerza emocional para hacerlo, pero sí lo tiene la autoridad. Y la autoridad es quien tiene que investigar. Y muchas de las veces, y no te hablo de provincias como de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, en donde sí hay un servicio de fiscalía eficiente, no lo hay en las provincias más lejanas, no lo hay en los recintos, no lo hay en los espacios en donde quizá haya mayor vulnerabilidad. Y creo que entonces la tarea es mucho más amplia. Tiene que ver con las normas, tiene que ver con la política pública, pero también tiene que ver con la conciencia de la sociedad. Y en eso ayudan mucho los medios de comunicación. Seguimos justamente con el análisis de estas preguntas realmente que la gente quiere conocer más a fondo, con dos invitados especiales, el presidente de la Casa de la Cultura y una magíster en Derechos Sociales y Políticos. Volvemos en Punto de Vista.
invitarles a cada uno de ustedes, amigos que nos ven tanto en Ecuador como en otras latitudes del mundo, a que visiten la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra en cada una de nuestras provincias, donde gestores culturales también tienen sus espacios. Recuerde que la Casa de la Cultura, con todas sus exposiciones y expresiones artísticas, está abierto para el público en general en todo el Ecuador. Seguimos justamente con nuestro programa Punto de Vista. Camilo, vamos avanzando con el tema de las preguntas y viene algo también bastante complejo, ¿no? El tema de la ley minera, el tema de Yasuní justamente, sí, donde obviamente se está, como le decía la vez anterior, un candado previsorio para que esto no sea explotado de una manera indiscriminada y podamos tener los recursos. ¿Cuál es su concepción ahora de hacerlo eso a través de referéndum y de consulta popular? Yo quiero señalar que una de las acciones más negativas del gobierno anterior fue precisamente abrir la posibilidad de que se explote el petróleo en el Yasuní. Y todos conocemos que la Amazonía es el pulmón no solamente del Ecuador, sino que es el pulmón del mundo. La biodiversidad que tiene nuestra Amazonía, de la cual proviene el presidente actual de la República y de donde yo también provengo porque llegué a los 11 años de edad y me considero obviamente un amazónico a carta cabal, no podía comprender jamás cómo podía haberse permitido que se explote una de las zonas más ricas en términos de diversidad, de lo que eso significa para el aporte al Ecuador y a la humanidad. Entonces considero que esta pregunta hay obviamente que votar sí, pero que se queda limitada porque debía definitivamente haber negado la posibilidad de que se explote cualquier tipo de mineral, sea petróleo, sea metálico, cobre, oro, lo que sea, en cualquier sector del país, porque no hay tecnología de punta que pueda suplir los hechos y las consecuencias negativas que tiene la explotación minera. Por lo tanto, yo respaldo completamente, como el que más, esta pregunta, tanto como señalo por ser amazónico, como por comprender la importancia que tiene para la humanidad esa Amazonía, no solamente ecuatoriana, sino la Amazonía de nuestra América, que quiere decir Bolivia, Perú, Brasil, etcétera, que aportamos con el gran porcentaje del oxígeno para el mundo. Exactamente, justamente, Iván, nosotros, el Ecuador, tenemos una gran parte de la biosfera que está en la reserva de Cajas y en la parte del Yasuní, donde también se quiere explotar el tema de uranio, que Ecuador también tiene grandes reservas. Pero aquí cabe la pregunta, Camilo, justamente usted como amazónico, usted como viviendo en este tipo de provincias, esto viene a ser un candado provisorio, porque quiere decir que si no es en el gobierno de Moreno, y puede ser en el gobierno que venga, esto también dice la Constitución, que a través de justamente que el presidente manda un escrito hasta la Asamblea Nacional y eso se lo puede cambiar, se lo puede explotar. Entonces también tenemos esta cuestión de que si viene otro gobierno y quiere devastar la Amazonía, quiere dar concesiones mineras, pues esto se lo puede realizar. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos preguntan a nosotros si algún día pueden volver a explotarlo? Claro, pero allí está en el marco de lo que ha sido la entrevista y de mi pensamiento, de que se abren posibilidades de participación de las personas, que se abre la posibilidad de que las organizaciones sigan consolidándose como tales, y son ellos los verdaderos actores sociales y políticos que van a enrumbar al país. Es decir, puede haber un presidente con buenas o malas intenciones, pero es la sociedad organizada, con sus instituciones, con sus organizaciones populares y políticas, las que le van a dar el contenido y los que le van a dar la línea de acción a cualquier gobierno que venga. ¿Por qué? Porque debemos llevar como responsabilidad que el pueblo sea todos los santos días, no solamente en una votación para elegir alguna dignidad o para un referéndum o una consulta, sino que la participación tiene que ser diaria de los ciudadanos, de las personas, de todos los hombres y mujeres del Ecuador, para juntos ir construyendo el nuevo Ecuador que soñamos. Entonces yo creo que ese es el reto que se inicia a partir de esta consulta popular, nuevamente empezar a trabajar para construir un movimiento popular que permita tener
nosotros la iniciativa de lo que debe hacerse en el Ecuador y cómo hacerse. Muchísimas gracias, Camilo. Bueno, Jessica, por la premura de tiempo y por el tema del programa, quiero preguntarte el tema de la plusvalía, otro talón de Aquiles que también fue el tema del correísmo que lo tuvo que sacar, pero ahora quiero preguntarte en el tema de la ley de la plusvalía, ¿a quiénes afecta directamente? Porque hay gente que está realmente espantada en la calle diciendo me van a quitar mi casa, mi patrimonio familiar, pero también vemos, mi querida Jessica, los tremendos predios, los impuestos prediales que se están dando en varias partes de Quito con unos precios exorbitantes. ¿Cómo hacemos esto con la ley de la plusvalía? Bueno, yo creo que la ley de plusvalía, tal como la planteó el gobierno anterior, lo que hacía era afectar, lo que hace, porque todavía está vigente, lo que hace era afectar precisamente en la segunda venta, ¿no? El pagarle este tributo más adicional al Estado. Y evidentemente influye sobre todo en los temas de construcción. Eliminar la ley de plusvalía significará entonces tener la posibilidad de abrir nuevamente este espacio con la construcción. Además, la construcción es de estos giros de negocio en donde más rápido se puede contratar mano de obra y barata, es decir, hay la posibilidad de abrir espacios de trabajo para quienes tienen mano de obra no tan calificada, es decir, albañiles, obreros, gente que está dedicada a la construcción. Creo que la intención del gobierno es reactivar precisamente la construcción para poder dar mayor espacios de trabajo a la gente con estas características. Sin embargo, creo que es importante que sí se regule ciertos espacios, ¿no? Y principalmente hay que volver a la esencia del Estado. El Estado siempre tiene que ser un ente regulador, no puede ser un ente que impone las cosas o no puede ser un ente que controla absolutamente todo o que genera construcción, no puede. Lamentablemente ves la experiencia de las empresas públicas, hay empresas públicas que más bien estamos nosotras subvencionándolas y creo yo entonces que la empresa privada tiene esta voluntad de trabajar y de abrir espacio y que la eliminación de la ley de plusvalía da precisamente ese primer pie y entiendo que es el primer acuerdo, si no se lo ha dicho así, pero se sobreentiende que es el primer acuerdo del ININ con un sector del sector privado, que es precisamente el ámbito de la construcción. ¿Cómo regular también el tema de los precios de los gobiernos autónomos descentralizados cuando realmente son ellos los que generan todos estos impuestos? ¿A dónde va? O sea, estamos viendo también aquí en Quito el tema del aeropuerto, Cumbayá y ciertos lugares que porque ponen algún centro comercial, un aeropuerto cerca, los precios suben. Se eleva. Y claro. los gastos también. Bueno, eso tiene que ver con la tasa de mejoras, que es la que cobra el municipio o los municipios, pero también tiene que ver con los catastros que estén actualizados o no. El municipio de Quito es uno de los catastros más actualizados que hay en el país, porque hay otros municipios que ni siquiera tienen catastros. Es decir, hay municipios como los de las provincias más lejanas en donde ni siquiera tienen catastrados los bienes. Entonces creo que este ya es un ámbito mucho más municipal, pero de todas maneras la ley plusvalía al afectar los bienes inmuebles, el precio de los bienes inmuebles, también evidentemente afecta a todo lo que es la compra y venta de bienes inmuebles y evidentemente la tasa que se tiene que pagar en el municipio de Quito o en el municipio para hacer esta transacción de comprar y vender inmuebles, pues obviamente es un poquito más alta. ¿Eso no beneficiaría a los constructores, a aquellos que si bien obviamente también se genera fuentes de trabajo, eso también beneficia a los que tienen inversiones? Pero es que por eso es necesario la regulación, porque, está bien tener una constructora, pero este constructor tiene que ser responsable con sus trabajadores. Entonces tiene que afiliarlos al IES, a los trabajadores, tiene que velar porque estén muy bien protegidos, tener pólizas de seguro, por ejemplo, cuando hay una construcción que es un poco peligrosa, ¿no es cierto? Este tipo de cosas que están alrededor de tener un trabajo seguro y estable. Y creo que esa es prácticamente la regulación que debería hacer el Estado y velar porque las personas tengan trabajo, vivan bien, vivan con al menos lo que en un estado de bienestar sería básico, ¿no es cierto? Salud, educación, un ambiente libre, una ciudad segura. Creo que en general eso es lo que tenemos que tratar de proponer, tener un estado de bienestar que cubra al menos las necesidades básicas de la población, para que la gente pueda vivir y desarrollar y pueda tener oportunidades también para hacer empresa. Creo que eso también ha estado limitado en los últimos años, el hacer empresa. Y ahí, por ejemplo, no se ha tomado mayores decisiones, ¿no?, para poder apoyar a los emprendedores. Yo creo que hay que esperar al día después de la consulta o los meses después de la consulta para ver cómo nos ha ido
y qué es lo que haría falta aún más al país. Porque yo creo que lo que le va a frenar un poco al presidente Moreno, creo que le ha frenado ya el nombramiento de la vicepresidenta para que la campaña sea más tibia, porque la gente no le cree mucho después de haber nombrado a una vicepresidenta que era muy cercana al correísmo. Pero creo que también lo va a frenar la parte económica, y yo creo que lo vamos a ver después de algunos meses. Que no había paquetazo, Jessica, después de la consulta. No sabemos si habrá paquetazo, pero si no se reactiva la producción, si no se reactiva la economía, no hay fuentes de trabajo, la vamos a ver complicada los ecuatorianos. Camilo, vamos, justamente ya estamos por terminar nuestro programa. ¿Por qué la gente debería votar y pronunciarse democráticamente este 4 de febrero por un sí, según su concepción, Camilo? Yo creo que es una nueva era, como señalé. Hay un nuevo presidente que proviene de sectores de izquierda, y eso significa que es persona que entiende que debe haber justicia, que debe haber libertad, que debe haber pleno respeto a los derechos humanos, y que debe ser la construcción de una sociedad solidaria, y eso es lo que creo yo que significa Lenín Moreno, y digo por conocerlo desde joven, de su militancia, y por lo tanto genera esa expectativa. Pero creo fundamentalmente porque ha abierto la posibilidad de que el pueblo pueda organizarse, y los cambios, las transformaciones profundas no las realiza ninguna persona individualmente. Los cambios lo producen los pueblos, y las organizaciones ayudan y apoyan a que el pueblo pueda arribar a transformaciones trascendentales, y eso es lo que me anima a mí a pensar de que podemos juntos, los ecuatorianos, que nos organicemos en el ámbito que corresponda, en los partidos políticos, en la academia, desde las organizaciones culturales, a crear y a generar y a prefigurar un nuevo Ecuador, y todos arrimar el hombro hacia esa tarea histórica. Yo creo que ese es el objetivo, y por lo tanto el pueblo ecuatoriano así debería entenderlo, como un renacer para organizarse y avanzar en la construcción de su porvenir. O sea, es un inicio, un camino, nada más. Y querida Jessica, ¿es bueno votar en plancha, sea sí o no? ¿Cuál sería tu visión bajo tu concepción? En consulta popular hay que leer bien las preguntas y hay que leer bien los anexos, sobre todo porque para enterarnos de qué decisión estamos tomando, y la decisión que usted la tome con conciencia y convencida del sí o del no. Yo en mi caso voy a votar sí, porque creo que es necesario hacerlo. Pero la gente que va a votar de otra forma tiene todo el derecho de hacerlo. Lo importante es que lo hagan informados. Eso es sumamente necesario. Y creo que siempre hay un futuro. El Ecuador tiene futuro, el país tiene futuro. Eso es fundamental entendernos y saber que los que vamos a crear ese futuro somos nosotros, como ciudadanos. Las decisiones que tomemos entonces son fundamentales para construir esa sociedad que nosotros queremos, esa sociedad en donde nuestros hijos puedan vivir tranquilos, con seguridad, y además en donde podamos tener oportunidades. Bueno, esperamos que este programa, Punto de Vista, justamente donde invitamos a actores políticos, actores sociales, sea ese espacio para que usted, ciudadano, ciudadana, la gente que nos está viendo a través de redes sociales, haga un voto consciente. No importa lo que usted quiera votar, pero que no sea una polarización de ideas, una polarización de partidos o de tendencias, sino por nuestro país. Quiero agradecer al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo, un gusto tenerle aquí. Para nosotros es un honor también que nos abra las puertas en este espacio. Y Jessica, tú realmente que eres quien magíster en estudios sociales y políticos, por atendernos, por venir, por darse el tiempo, y decirles a cada uno de ustedes que nos siga a través de nuestras redes sociales y nuestra website www.ecuamundotv.com. Nos vemos en un próximo programa aquí en Punto de Vista. Quiero felicitar a Ecomundo TV
por haber desarrollado un programa tan importante para el pueblo ecuatoriano, y lo hago como ciudadano y como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero además felicitar a su representante, a la periodista Linda Romero, por haber llevado con todo profesionalismo esta difícil tarea de convocar a ciudadanos de distinta tendencia que han venido a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es el centro del arte del pensamiento en el Ecuador, y se lo ha hecho con todo profesionalismo y capacidad. Por lo tanto, gracias Linda, gracias al canal por haber sido quienes vinieron a nuestra casa, y también porque el Ecuador entero está atento a las decisiones que tome el país dentro de pocos días, y este programa va a contribuir muchísimo en términos de haber esclarecido las preguntas de la consulta popular, el haber permitido que las diversas tendencias se manifiesten. En mi caso personal, nuevamente quiero agradecerle a Linda, al canal y a todos quienes han estado presentes en esta jornada histórica de conversatorios por la democracia, que en definitiva es este espacio que nos ha abierto Ecuamundo TV y Linda a través de sus entrevistas. En nombre de la Casa de la Cultura, muchas gracias. Esta es vuestra casa y esperamos que los programas de esta naturaleza de tan alta calidad puedan continuar en este espacio hermoso, donde ustedes lo que van a recibir es cariño, afecto y sobre todo libertad para poder expresar sus criterios, sus opiniones, por contradictorias que éstas sean. Buenas tardes.